Establecida la comunicación con la trascendencia, las condiciones más difíciles de cumplir y que producen interferencias y detienen todo avance son: 1. La de no poder superar los intereses económicos. 2. El resentimiento. Y 3. El deseo del propio engrandecimiento. Se puede desear hacer cosas importantes, pero no ser importante. Más bien, habría que desear, si se llegan a hacer cosas importantes, desaparecer ante la opinión. Tras haber enriquecido a la sociedad con la propia creatividad, no exponerse a aquello que repercuta en la propia autoestima y nos saque de aquella actitud llana y radical de vivirse como pequeño ante el infinito trascendente. Una cosa es el mínimo de autoestima que impide hundirse en la depresión o en un proceso degenerativo de impulsos, y otra, el amor egótico a sí mismo. Y llegar a ser insensible a los intereses económicos y de prestigio social, condición indispensable para tener serenidad interior y objetividad de visión. El actual culto a la imagen no facilita mucho las cosas. Cuando se ha producido la conexión, los cambios psicológicos que el paso del tiempo va produciendo, al intensificar el arraigo en los intereses materiales y el deseo de afirmación profesional, al menos del yo, suelen ir creando dificultades para el cumplimiento de aquella condición indispensable. Los apegos al propio ego, a la posesión y a la satisfacción de todos los deseos con placer, son tan fuertes que no es posible superarlos sino por esta vía expeditiva y radical. Pues no se trata de crear las apariencias de una disponibilidad mediana, sino de hacer que la personalidad sea la de un genuino interlocutor con la trascendencia, sin necesidad alguna de sus mensajes. Si no, no podría lograrse la comunicación definitiva y absoluta con la divinidad. Jesús de Nazaret. Según varios pasajes de Juan, nunca pudo tomar la iniciativa en su actuación. Disponía de un poder divino, pero no le era dado desplegarlo según su criterio humano. Y pudiendo obtener el éxito apetecido, hubo de caminar lúcidamente hacia el fracaso existencial por plegarse a las disposiciones de Dios Padre. Tuvo Jesús que asumir una existencia de dureza suma. No solo fue su final lo doloroso y humillante, sino toda su vida. Téngase en cuenta que como predicador fracasó a corto plazo. Juan 6:66. Y no llegó con mucho al prestigio que Juan Bautista tuvo, a quien cita Flavio Josefo como un poderoso guía espiritual de su tiempo, cuyas palabras podían haber galvanizado al pueblo y sublevarlo en masa contra Roma. Pero lo más duro de la misión de Jesús de Nazaret fue el hecho de tener que convencer a unas autoridades religiosas anquilosadas en sus apegos culturales, que habían suplantado la verdadera fe abierta a una acción indefinidamente creativa de Yahvé. Mas eso tenía que lograrlos sin señales aparatosas, las que
le exigían para creerle y bajo una figura desprestigiada. Un Hamharet, hombre de la tierra, iletrado y rústico. Un don nadie procedente de la última aldea de una región marginal y despreciada, semipagana, arrancada al reino de Israel antes que ninguna otra región en el 730 por los asirios, cuyos habitantes también le despreciaban como el hijo del carpintero. Este es el misterio de Cristo. ¿Y qué diría cada cual si le tocara vivir una experiencia así? Puede que alguien oponga lo que más le oprime a él en tener que vivir en la insignificancia, pero es precisamente lo que tuvo que asumir el Jesús histórico antes de su exaltación pospascual. Es como una ley física de progreso personal hacia una instalación escatológica en el mundo, y el entrenamiento para ello es imposible lograrlo mediante gratificaciones por muy espirituales que fueren, pues el egotismo, los diferentes apegos y la ambición interfieren radicalmente en este proceso. Entendemos por egotismo algo muy distinto al egoísmo, que en las descalificaciones coloquiales suele confundirse frecuentemente con aquel. Egoísmo es la tendencia a satisfacer exclusivamente los intereses inmediatos del yo. Por ejemplo, no quererse molestar por otro o hacer que la pareja sacrifique su comodidad y trabaje por ahorrarnos un trabajo que muy bien podíamos hacer nosotros, como servir una copa, por ejemplo. En modalidades más graves de egoísmo aparece el sujeto calculando en todo momento lo que ha de traerle más ventajas, reportarle más ganancias y ahorrarle más esfuerzo. Hasta podría decirse que es inocente en su autismo infantil centrado en sus comodidades e intereses inmediatos. Y desde luego, la personalidad egoísta no es completamente madura y tiene siempre un resto de narcisismo infantil. El egotismo, en cambio, es más sutil, más a largo plazo, y envuelve al sujeto con mayor amplitud y profundidad. Por lo tanto, es más difícil de descubrir. Hasta el sujeto puede comportarse de modos claramente altruistas, nada cómodos, nada interesados a corto plazo, pero radicalmente egoístas. Sería el caso de quien a todos trata de complacer, se molesta, es activo, servicial y hasta económicamente espléndido. Pero nada de esto lo hace por los demás, sino para cultivar en ellos una imagen positiva de sí mismo. La profunda distinción se funda en la intención de ambos tipos. El egoísmo intenta molestarse lo más mínimo, aunque pueda tener más amplias intenciones altruistas. El egotista, en cambio, suele molestarse por los demás, pero con una perversa intención de ganárselos y aún de utilizarlos. No hay en su intención nada que vaya más allá de su ego. El egoísmo es una imperfección caracterial, compatible con buena voluntad e incluso con cierta generosidad abstracta y difusa. El egotismo, en cambio, es un determinante general del perfil de personalidad y de orientación constante de la conducta que vicia en su raíz ética todo cuanto hace entre y por los demás. El egoísta suele ser un buen amigo si se le admiten y perdonan sus pequeñas ruindades en pro de su comodidad o de sus pequeñas gratificaciones. El egotista, en cambio, es un estratega de las relaciones sociales
y no puede ser verdadero amigo de nadie más que de sí mismo.